ya acá en a las 8:45 en esta noche de martes 11 de mayo del año 2021 con temas de coyuntura nacional. Saludamos antes a Marines Rivera, que como todos los martes está acá con nosotros en el set. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, pues avanzando, ¿no? También platicando un poco de otros temas que no todo tenga que ver, ya un año de la pandemia, estamos empezando a avanzar como país, viendo también cómo recuperamos todo el clima de negocios, inversiones, también para erradicar temas al final como del día como son la migración, así que sin duda alguna pues son cuestiones importantes que abordar también. Por supuesto, el primer tema de la noche va enfocado precisamente a materia económica y reactivación. El presidente de la República ha informado el día de hoy que va a presentar al Congreso una ley que él ha calificado como una ley innovadora y se trata de la Ley de Protección de Inversiones. Es decir, que las empresas que vengan acá a Guatemala van a tener la garantía de que no van a sufrir cambios en las tasas impositivas, así como regulaciones fiscales. Vamos a hablar un poco acerca de qué más habría que trabajar en tema de legislación y qué proyectos deberían trabajar las autoridades para facilitar la inversión extranjera en nuestro territorio. Nos vamos a enlazar a esta hora de la noche con Rafael Briz, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, y con Olaf Dirkmaat, vicepresidente de Market Trends de la Universidad Francisco Marroquín, también catedrático universitario. A los dos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias, Mario. Muchas gracias, Marines. Buenas noches a ambos, qué gustos pues tenerlos aquí con nosotros. Licenciado Briz, si usted nos puede pues empezar dando un panorama, ¿cómo avanzan estas reformas para la mejora del clima de negocios? ¿Estamos siguiendo en el camino correcto? ¿Cuál es su evaluación de toda esta situación? Pues bueno, mire, tal vez vale la pena comenzar indicando que hoy por la mañana asistimos a la presentación que el presidente de la República, el ministro de Economía y Pronacom hicieron del contenido del reporte del Doing Business del Banco Mundial. En este reporte que se nos presentó, se nos mencionó cuál fue la metodología utilizada por el Banco Mundial para hacer este Doing Business. Originalmente el Banco Mundial utilizaba 3 o 4 indicadores, sin embargo para este lanzamiento que se hizo el día de hoy se tomaron más indicadores. Se tomó el de temas de apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de la propiedad, obtención de créditos, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias. Y adicionalmente sobre las reformas y las buenas prácticas que había implementado el gobierno de Guatemala, que de una u otra manera ha logrado un mejor posicionamiento en este ranking, en este Doing Business que prepara el Banco Mundial. Y en la presentación, adicionalmente de comentarnos todos estos indicadores, el tema de las reformas y las buenas prácticas que, como les digo, ha motivado que Guatemala mejore en algunas calificaciones, también el presidente comentó del tema, por ejemplo, de la ley de protección a las inversiones, en el sentido que si alguien viene a invertir a Guatemala, pues garantizarle de una u otra manera, de conformidad con las condiciones establecidas en la propia ley, que las reglas del juego no van a cambiar, de tal manera de trasladar una certeza jurídica, un tema de respeto al Estado de Derecho y a la inversión, y esto en gran parte se debe a que de todos es conocido las famosas sentencias de péndulo que se generaron de la Corte de Constitucionalidad, donde parqueó totalmente proyectos de minería, y en un caso parecido, digamos, en un tema de ese no lo parqueó, sino que siguió funcionando, cuando la idea era que tenía la posibilidad de que también estas actividades mineras se siguieran llevando a cabo, independientemente de todos los procedimientos que habían que llevar. Desafortunadamente no fue así, y entonces ahora nos enfrentamos como país a que seguramente estas mineras van a iniciar procesos de arbitrajes internacional, posiblemente ante CIADI, demandando los daños y perjuicios que se les han ocasionado por haber suspendido estas actividades.
Y adicionalmente el presidente no solo mencionó el tema de esta ley de protección a las inversiones, sino que también comentó sobre desarrollo de algunos proyectos que pueden ayudar al desarrollo económico y la inversión extranjera en Guatemala. Abro paréntesis diciendo que la inversión extranjera en Guatemala, si la memoria no me falla, desde el año 2018, un poco antes, ha venido en un descenso sistemático. Y ahora el gobierno está apostando a que en este año promover esa inversión extranjera y creemos nosotros que en estos últimos meses de una u otra manera lo ha logrado. Tengo que decir que en la visita que el presidente Yamatei hizo con relación a la cumbre iberoamericana en Andorra, también estuvo en España, y en España se reunió con dos empresas españolas que van a invertir en Guatemala, y que lo puedo comentar porque ya ex Vox Populi. Una es en temas farmacéuticos, es una empresa española, se llama Faes Pharma, que va a establecer su headquarter aquí en Guatemala, en gran medida por las propias conversaciones que tuvo el presidente con ellos en España, incentivando a que mantuvieran ese headquarter en Guatemala y desde acá seguir sus inversiones en Centroamérica, y así lo van a hacer. Es una inversión de entre 35 y 40 millones de dólares. Y por otro lado está una inversión en el tema textil, que la compañía es el grupo Nextil, un grupo establecido en Qatar, pero que tiene también operaciones en algunos otros países y fábricas en algunos otros países, como en Estados Unidos y en Europa del Este, una cosa por el estilo, que también va a comenzar operaciones aquí en Guatemala en un par de meses ya. Ya está definido este tema y es una inversión de alrededor también 40 millones, de tal manera que solo en inversiones españolas estamos hablando de 80 millones de dólares en las próximas semanas, meses. Y en el tema de Nextil, valiendo la pena comentar que solo a partir del primer día de operaciones genera 350 empleos directos. O sea que es un tema muy importante. Pero les decía que además habló el presidente del Centro Logístico del Sur, el tema del aeropuerto de el tema de transmisión de energía eléctrica y posiblemente promover a través del Ministerio de Energía y Minas que las distribuidoras de energía eléctrica lleven a cabo procesos de licitación por alrededor de 400 megas para firmar contratos de PPA de alrededor de 15 años, que va a generar nueva inversión tan importante en energía eléctrica en Guatemala, que somos un referente realmente en Centroamérica en el tema de generación, de transmisión y de comercialización. Y también habló de la construcción o ampliación de la T50, que es una carretera para comunicar puerto con puerto, y el tema de el transporte del sur, que es una carretera que conectaría, que ampliaría o mejoraría la infraestructura entre Escuintla y Retaluleu. O sea que aparentemente esto se está moviendo muy bien. El tema económico, ya lo ha dicho también el Banco de Guatemala, vamos a tener un crecimiento importante. Fuimos la segunda economía menos afectada por el tema del COVID. O sea que de una u otra manera, en el tema económico vamos caminando bien. Ahora bien, doctor Olaf, digamos, todas estas esfuerzos que se están haciendo, ¿son suficientes? Se lo comento porque, digamos, si uno ve la región, pues todos los países están peleando exactamente por lo mismo en cuanto a la reactivación económica, atraer inversión extranjera, fuentes de trabajo formales. Digamos, tenemos un agresivo sur de México, que hay políticas muy definidas allí para desarrollar esa región. El Salvador está haciendo lo propio, Costa Rica lo propio. O sea, ¿son suficientes estos esfuerzos desde Guatemala? Es una muy buena pregunta y yo tiendo a pensar en que, bueno, yo estoy de acuerdo con el presidente que hace falta efectivamente una reforma tributaria. Mencionó que quería bajar ciertas tasas impositivas. También estaba hablando de una reforma de las zonas francas. Y en sí no estoy tan de desacuerdo con el presidente de lo que hace falta, pero tal vez no estoy tan de acuerdo en cómo probablemente se lleva a cabo esas reformas. Es decir, el contenido de esas reformas, y probablemente no va suficiente lejos para que realmente haga una diferencia en Guatemala para los próximos años. No sé si el problema aquí es que queremos parecer los vecinos
Yo incluso creo que si hay una oportunidad para hacer algo bonito en términos de legislativos, es ahorita, pero tal vez lo que yo estaría buscando es, por ejemplo, una reducción más agresiva del ISR sobre utilidades, que hoy por hoy están 25%, que está muy lejos de ser competitivo a nivel mundial. Y creo que estas apuestas que hemos mencionado durante pequeñas intervenciones y también en la prensa anteriormente, esta apuesta por la inversión extranjera, en lo personal no lo siento nada concreto. No veo exactamente cuáles son las políticas que de repente ven generar una ola gigante de inversión extranjera. A mí me gustaría que la apuesta en parte también se basaría en ahorros internos, es decir, permitir que el ahorro que se genera dentro de las empresas, el famoso ahorro corporativo, también se puede retener de mejor forma dentro de las empresas para que se pueda reinvertir en la economía. Y también me gustaría ver iniciativas de generar de otras formas tal vez un ahorro doméstico que hoy por hoy no existe. La tasa de ahorro a nivel personal es bajísimo, creo que está en torno a 1.2%. Y si vemos éxitos económicos, verdaderos éxitos, no tanto el sur de México, ni Costa Rica, ni Salvador, pero verdaderos milagros económicos, el tipo de Chile, Singapur, Irlanda, ellos lograron tasas de ahorro personal de 25, 30 o hasta incluso 50%. Podemos pensar en reformas que generan el ahorro doméstico y que si luego podemos contar con inversión extranjera, perfecto. Pero para que ese ahorro se pueda invertir de forma correcta en el país y para que Guatemala se hace más interesante para países extranjeros, tenemos que pensar en reformas un poco más estructurales, un poco más profundas, un poco más amplias también, que tocan varios áreas a la vez. Podemos pensar en reducir el impuesto sobre la renta de utilidades. 25%, por ejemplo, la mitad, ¿por qué no? 12.5%, el nivel actual en Irlanda, porque sabemos también que las demás condiciones para establecer un negocio, para invertir en el país, no son tan buenos. Podemos hablar de la infraestructura precaria en el país. Podemos hablar de todos esos métricas y puntos donde estamos bastante mal en los índices de competitividad. Y el problema con esta idea de generar cambios en un índice de competitividad, que suena muy noble y es muy noble a largo plazo, es que no nos va a dar resultados en el corto plazo. Uno, porque tarda tiempo hasta que mejoramos en esos índices, y dos, porque la inversión extranjera solo reacciona años después. Es decir, probablemente tenemos que priorizar otras cosas y tenemos que priorizar, creo yo, también el ahorro doméstico que actualmente no existe. Podemos pensar en algo más ambicioso, podemos pensar en una reforma, por ejemplo, el sistema de pensiones. Podemos pensar en cómo se puede generar domésticamente al ahorro que actualmente sí está existiendo de alguna forma, pero que no logramos transmitir en una inversión y formación de capital en el país. Entonces yo creo que, o a mí me gustaría, uno, que la reforma sea un poco más amplia, y dos, me preocupa un poco la ejecución o las políticas públicas concretas que estaría proponiendo el presidente en cuanto a las zonas francas y el ámbito tributario. Y temo mucho que no va a ser suficiente radical en la reforma en que realmente puede generar cambios. Si yo comparo, por ejemplo, la zona franca en Guatemala con todas sus restricciones, con sus pocas ventajas, con su poca autonomía en términos de regulación, por ejemplo, comparado a otras zonas francas o las zonas de desarrollo económico especial, que pueden ser básicamente lo mismo, como por ejemplo nuestro vecino Honduras, pero también otros países, temo que estamos quedando muy cortos. Temo que esas reformas no van suficiente allá. Temo que esas reformas no son suficientemente radicales y extremas. Y entonces, tengo mucha alusión, tengo mucha esperanza, pero también tengo mucho miedo, mucho temor de ser decepcionado en el segundo semestre. Ahora, licenciado Briz, usted mencionaba algo muy interesante y muy importante también en su intervención anterior, que era respecto al tema de la inversión extranjera y cómo ha hecho falta justamente en el país, y que al final del día pues es clave, ¿no?, para el desarrollo económico y para generar todas esas oportunidades que son tan necesarias. Digamos, ¿qué condiciones no se pueden seguir dando para justamente frenar esa inversión que es tan necesaria en este país? Digamos, ¿qué hemos visto y de qué errores podemos aprender del pasado para realmente pues sentar el terreno y que venga esa inversión para generar justamente ese desarrollo en el país? Pues mira, gracias Marinel. Yo, poniendo ejemplos en concreto,
Como ustedes recordarán, se llevó a cabo un proceso de licitación en el cual una entidad resultó adjudicada para construir la autopista Escuintla-Puerto de San José, amparada por la Ley de Alianzas Público-Privadas, que esto hubiese sido muy importante por el tema de inversión que se hubiese generado, puestos de trabajo, etcétera, en la región. Llegó al Congreso y ahí sigue parada en definitiva, resolver sobre la aprobación del contrato, porque hay algunos diputados que dicen que no les parece. Entonces eso manda un pésimo mensaje, porque ya el inversionista hizo todo el análisis, los estudios, presentaron su oferta, resultó que ganadores, y cuando llega al Congreso, ahí está parqueado el asunto. Eso no puede ser. Otro tema, por ejemplo, a manera de ejemplo, al día de hoy tenemos más de 3.850 millones detenidos en construcción de hidroeléctricas por temas de conflictividad, que no se le pone ninguna solución al tema. Pendiente al día de hoy que todavía se emita la ley o el reglamento del convenio, el convenio 169, que no hay forma de que esto se materialice, y eso de una u otra manera también afecta proyectos de inversión. Entonces, lo que corresponde ahora es que coincido con Olaf, donde está el ahorro personal, el ahorro doméstico, tema de reducción del ISR sería muy importante, pero yo dividiría como los temas en dos. Están algunos temas que son de tema país, digamos, no tanto en lo económico, como modificación de la ley electoral, modificación pero verdadera de la ley de contrataciones, la ley de servicio civil y el tema de justicia. A manera de ejemplo, en la ley de contrataciones se pide que cuando una empresa extranjera vaya a participar, tiene que estar inscrito en el registro de precalificados. Para inscribirse en el registro de precalificados hay que venir a constituirse a Guatemala y registrarse. Eso limita de una u otra manera que las empresas extranjeras vengan a participar, y se podría modificar la ley, como existen en algunos otros países, que las empresas extranjeras pueden participar sin necesidad de estar inscritas en Guatemala, y en el momento de resultar adjudicadas inscriben o bien una sucursal o bien alguna otra forma establecida en la propia ley. Eso hay que modificar. Pero también, Marinés, el tema de la reglamentación de trabajo a tiempo parcial, eso lo tenemos parqueado, lo del convenio 169, lo que decía Olaf de la ley de zonas francas, esa ley la tienen que aprobar ya. No pueden perder más tiempo. Algunos dirán, sí, pero es que la SAT va a recibir menos impuestos. Pero si ahorita tampoco los está recibiendo, entonces mejor recibir un poco de algo que nada de nada. Y no hay forma de que la implementen. Gracias a Dios ya salió la ley de leasing, está la ley de los trámites. Lo que les comentaba de la autopista esta Escuintla Puerto Quetzal, que eso hay que aprobarlo porque va a ser un polo de desarrollo. Las modificaciones que le decía de la ley de contrataciones, la ley de infraestructura, que también está parqueada en el Congreso, y yo insisto que la ley de alianzas público-privadas hay que modificarla. Una ley donde el último trámite implica llegar al Congreso para aprobar los contratos, es una ley que nació muerta. Es una ley que nació muerta. Y por eso es que al día de hoy no tenemos ejecutado un solo proyecto de alianza público-privada. Así que hay que trabajar en eso, la verdad. Hay que trabajar en eso. Y digamos, eso nos lleva a pensar que pues todo recae en el Congreso de la República. Y si digamos, si uno entra a la esfera política, el Congreso va por un lado, la realidad del país va por otro y las voluntades políticas van por otro lado. O sea, es bien complejo un Congreso de la República que pareciera que otra es su agenda. ¿Cómo lidiar con eso? Cuando digamos, bueno, nos guste o no, pero en temas políticos, y no es que yo esté poniendo de ejemplo a nuestros vecinos. Lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, en El Salvador, pues bueno, con la disyuntiva y todo el tema de que si el señor Bukele tiene demasiado poder o si López Obrador también tiene demasiado poder, pero digamos, en términos políticos, el Congreso se pone de acuerdo con el Ejecutivo y ahí van lanzando los proyectos. En Guatemala aquí es bien complicado, o sea, lidiar con un Congreso con estas características, y si se pone en el tapete temas económicos, pasa lo que ya nos han ejemplificado acá, el tema de esta carretera para Escuintla, que pues engavetado, otros temas engavetados. ¿Cómo lidiar con eso, Olaf?
Sí, tal vez la solución que yo observo es justamente la solución que acabamos de mencionar, que son las zonas francas. Aunque aquí voy a hacer una connotación importante. Yo creo que la ley de zona franca no es suficientemente amplia y profunda para que haga alguna diferencia significativa. De hecho, hay una ley de zonas libres en Guatemala que funciona mucho mejor porque brinde mucho más autonomía al administrador de la zona. Entonces, a mí me gustaría tener en Guatemala varias administraciones de varias zonas libres, que además podemos dar y brindar más autonomía legislativa, regulatoria, y también cuando hablamos de la justicia, que por ejemplo Rafa hablaba de la justicia y sabemos todo que uno de los problemas graves en el país es la falta de capacidad judicial, pues hay una ley, por ejemplo en Honduras, que permite que la zona libre, en este caso hay una que se llama Próspera, tenga la posibilidad de resolver cualquier conflicto dentro de las zonas libres en un sistema de arbitraje internacional, es decir, casi una especie de una corte privada. Y entonces ellos no tienen que acudir o no tienen por qué acudir a un sistema judicial ineficiente del propio país. Y eso ahorra un montón de costos, ahorra un montón de riesgos para las empresas y eso es lo que puede comenzar a un inversor a invertir en Guatemala. Entonces, ¿cómo evitamos este jaleo, estas pujas y este tipo de cabildeo en el Congreso que típicamente vemos? Pues por alguna razón se aprobó una ley de SOLIC, ¿verdad?, en el país que permite relativamente relativamente alto nivel de autonomía, pero podemos pensar en crear más zonas libres y más áreas donde se puede usar esta autonomía para no pasar cualquier tipo de regulación o cualquier tipo de política a través del Congreso. A mí me gustaría tener unas zonas en el país donde tienen relativa libertad de determinar cuáles son los niveles de impuestos, cuál es la infraestructura necesaria, cómo se paga por la infraestructura. Tener un sistema judicial más o menos propio, tal vez no en derecho penal, pero al menos en derecho mercantil y comercial. Y luego tenemos que ellos pueden adoptar también regímenes regulatorios que no son per se los mismos del país. Y tenemos un montón de ejemplos de sobra donde esto funciona. No, China, un país sumamente centralizado, con una política interna sumamente compleja con el Partido Comunista, pues sí logró imponer ciertos regímenes descentralizados digamos, como estas zonas libres, y esas zonas libres, esas zonas libres se podía llevar a cabo las políticas públicas necesarias que eran imposibles de implementar a nivel país. Entonces, ¿qué tal si proponemos las reformas que tanto estamos hablando como experimentos en lugares limitados en el país, para que entonces no tenemos que pasar cualquier política pública que nos parece una buena idea por el Congreso? Esa es la idea y esa es la forma de cómo descentralizamos el país y cómo en parte logramos quitar poder a los diputados. Ahora, licenciado Boris, digamos, justo en este punto que ya mencionaba Mario y también el doctor Olaf, digamos, hablando un poco acerca de cómo encontrar esa voluntad de los acuerdos y reformas dentro del Congreso, porque ya bien usted mencionaba varias reformas, ejemplos, como ya mencionaba Mario también, de la autopista Paulín-Escuintla. También vimos lo de, por ejemplo, la reforma a la ley de contrataciones, que en lugar de avanzar nos lleva a otro tema de corrupción y nos hace retroceder. Digamos, ¿cómo lograr realmente que esos acuerdos que se necesitan y que esas reformas dentro del legislativo que se necesitan pasen y que realmente pues nos ayuden también a generar este desarrollo y esta inversión de la que estamos hablando? Pregunta complicada, Marinés, pero mira, yo muchas veces he insistido, y no es de mi cosecha este tema, sino que también lo he escuchado a otras personas, que debemos de partir, como ocurrió en su momento en España, el Pacto de la Moncloa, que las partes se pusieron de acuerdo en ciertos mínimos. No máximos, sino ciertos mínimos en los que todos estaban de acuerdo que era fundamental, a partir de esos mínimos, resolver esos temas y después ir para adelante. Y el cambio, por ejemplo, en el tema del Pacto de la Moncloa fue fundamental en España. Por eso es que España llegó a ser, o es lo que es el día de hoy, derivado de ese Pacto de la Moncloa. Y entonces en Guatemala debería hacerse algo parecido, una teoría, un pacto de mínimos, diciendo, bueno, miren, ¿qué urge? El sistema de justicia está en crisis, pero en una crisis total. Todos los días hablamos del tema de justicia. Bueno, hay que hacer una reforma al sector justicia. Uno, el tema electoral, la ley electoral y de partidos políticos. Terrible.
Eso hay que modificarlo. Ok, es de los mínimos que tenemos que modificar. La ley del servicio civil, no puede ser que aquí en Guatemala el Congreso tenga su propio régimen de servicio civil, el organismo judicial tenga el mismo, el de ellos, el organismo ejecutivo. Eso no puede ser posible, eso hay que arreglarlo. La ley la ley de contrataciones, digamos. Entonces, eso de ese lado, y en cuanto a las temas de las leyes económicas, decir, bueno, ¿cuáles van a ser aquellas leyes que nos pueden generar un gran impacto? Como decía Olaf, tal vez la ley de zonas francas como está no va a ser suficiente. Pues bueno, pues hay que hacerla mejor, más robusta para que sea suficiente y cumpla con las expectativas. Entonces, llegando a ese planteamiento, a esos mínimos, entonces ahí comenzar a trabajar. Pero es que de lo contrario, es el problema de que si no partes de esa premisa, cada quien llega con su agenda bajo el brazo. Y entonces, no, mire, yo quiero resolver sobre este particular, mire, pero eso tal vez ahorita no es importante, sí, pero yo quiero porque algún beneficio voy a tener, entonces eso se complica. Entonces, yo creo que a todos los actores hay que partir de eso de mínimos y de ahí ir para adelante. En cuanto a infraestructura, no se puede hablar de una reactivación económica o no se puede hablar de un despegue económico si el país no cuenta con una infraestructura. Estamos bastante rezagados e insisto, no es que yo quiera poner de ejemplo, pero basta con ir uno o sea, ya el Suchiate, adentrándose uno a México, son otra cosa en las carreteras. O sea, uno va a Costa Rica, son otra cosa en las carreteras. Sin ir tan lejos, uno va a Honduras y son otra cosa en las carreteras. O sea, ¿cómo el país pretende atraer inversión extranjera con una infraestructura que, o sea, no es por ser dramáticos, pero a veces se caen a pedazos con las lluvias que ya están por venir, puentes, carreteras, etcétera? Sí, tal vez lo más visible, y no tengo, tal vez Rafa tiene más que decir sobre infraestructura que yo, pero me recuerda no solo a las carreteras, que es el testimonio más visible para recordarnos que la infraestructura, pues le falta la infraestructura en Guatemala, pero también el tema de los puertos. Efectivamente hay un problema de capacidad portuaria y sé que hay varios proyectos privados incluso de agregar a esta capacidad portuaria, pero el problema es que al final el gobierno tiene que decir que sí y tiene que aprobar las licencias pertinentes. Y entonces tenemos que entender desde un punto de vista del inversor, cada mes que se agrega al proceso, a la burocracia, al proceso de aprobación de un proyecto, encarece el proyecto. Y por tanto, de alguna forma, desincentiva la inversión, sea doméstica o extranjera, en infraestructura. Y creo que tenemos un limitante importante que también Rafa mencionó. Es decir, el gobierno de Guatemala realmente no tiene la capacidad financiera, más con el déficit fiscal actual y el aumento en la deuda pública, realmente no tiene la capacidad y el dinero para poner una infraestructura de primer mundo. Entonces, a dónde tenemos que ir es que efectivamente inversores, sean domésticos o extranjeros, pueden invertir en esos proyectos de infraestructura. Lo único que me preocupa ahí, si lo quería agregar, es que me preocupa un poco que logran meter algo que permite que cualquier inversión privada sea garantizada por el Estado. Y creo que ahí efectivamente estaríamos entrando en el camino equivocado. Pero deberíamos de alguna forma como país o como gobierno o como Congreso, deberíamos de aceptar y deberíamos de invitar a la inversión privada para que inviertan justamente en esa infraestructura, porque son proyectos interesantes para un montón de diferentes tipos de inversores. En Holanda tenemos fondos de pensiones gigantes que estarían encantados de invertir en proyectos de infraestructura que típicamente son de alta inversión, pero también son muy duraderos y los ingresos son bastante estables. Entonces sí hay sí hay ganas de invertir en esos proyectos, pero hay que crear las condiciones para que eso se puedan dar. Licenciado Briz, también para ir concluyendo y finalizando, digamos, a corto plazo, ¿qué condiciones se deben dar para sentar estas bases, seguir trabajando en este crecimiento económico, en mejorar este clima de negocios? Ya ha mencionado usted pues algunas cosas positivas que han pasado, como por ejemplo la aprobación de ley de leasing, también el tema de ley de simplificación de trámites, pero digamos, ¿hacia dónde debemos ir encaminados a corto plazo para que esto pues siga sucediendo? Pues mira, yo no me canso de decir que Guatemala somos el destino principal, o deberíamos de ser el destino principal para invertir en Centroamérica. Somos la economía
más grande de Centroamérica, un PIB de 77.279 millones, economía más grande, un sistema financiero muy sólido, tenemos una plataforma logística importante, acceso a los mercados principales, tenemos el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, tenemos el sur de México que hemos mencionado, que eso nos abre un abanico de opciones increíble. Tenemos el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, tenemos también el acuerdo económico con Estados Unidos, etcétera. Entonces, Guatemala es tierra fértil para invertir y tenemos que hacerlo. Lo único que el tema es que certeza jurídica, respeto al Estado de Derecho, para promover que vengan esas inversiones al país que tan necesarias son. Nosotros, si estamos pensando que las inversiones extranjeras no nos interesan, estamos totalmente equivocados. La inversión extranjera genera puestos de trabajo, riqueza, mejores condiciones de vida, traslado de know-how, etcétera. Es fundamental en este país. Y algo tan sencillo, lo que decía Olaf, en el tema de infraestructura, el aeropuerto le quedan 10 años de vida. Si no le hacen una inversión importante, este aeropuerto no le queda más. En el tema de puertos, si no recuerdo mal, se menciona que un puerto para que funcione bien no tiene que estar entre una capacidad de 50-60% de manejo de contenedores. Nosotros ya excedimos eso. Entonces, en algún momento puede llegar a colapsar los puertos, los puertos en Guatemala. Y además tenemos la competencia de puertos en Costa Rica, puertos en el sur de México, que también nos quitan competitividad. Y en el tema de las carreteras, pues miren, a manera de ejemplo, la autopista Palín, Puerto San José, si yo no recuerdo mal, el próximo año se termina la concesión que se tiene. Y ya no se puede prorrogar porque ya se prorrogó una vez. ¿Qué van a hacer con esa carretera? ¿La van a dar en administración a una mancomunidad de municipalidades? Olvidémonos. Ya visualizo hoyos y derrumbes en la carretera. Eso tienen que hacer algo, pero lo tienen que hacer hoy, inmediatamente. Así que, bueno, insistir. Se nos acaba el tiempo. Sí, Nos acaba el tiempo. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros en este segmento de las 8:45. Gracias. A ustedes muchas gracias. Buenas noches. Chao. Adiós. Gracias. Bueno, menudo reto el que tiene Guatemala, porque el tiempo ya avanza, han pasado 2 décadas desde que se inició este siglo XXI y pues bueno, el país tiene muchos retos para atraer la inversión extranjera, sobre todo porque estamos en un año en seguimiento a la pandemia y todos los países de la región están peleando por lo mismo, reactivación económica y atraer inversión a sus países. Claro, Mario, además de que sin vacunas pues no puedes ir muy lejos, ¿no? Y claro, eso es un tema en el que nos hemos quedado bastante rezagados, tema de justicia, que ya mencionaba el licenciado Briz, un año ya, 19 meses sin Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones sin que se dé la renovación en el Poder Judicial, entonces hay muchas tareas pendientes que también deben pasar por el Congreso de la República, sin duda alguna un reto para realmente seguir avanzando en este tema de la mejora del clima de negocios. Por supuesto, 10 de la noche con 5 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos con el segundo tema de la noche.